Todo el pueblo pensaba que no iban a sobrevivir el invierno. No porque fueran malas personas, sino porque era la lógica más simple del mundo. Dos viejitos de 70 años, sin dinero, sin casa, sin nadie que los ayudara, en el invierno más cruel que la Sierra Madre había visto en medio siglo. Su propio hijo también lo pensaba. Por eso no se preocupó. Se equivocó. 300 pesos. 2 pares de manos viejas. Y una técnica que el padre de don Próspero le había enseñado desde 1951. Suficiente para construir la casa más cálida de toda la región. Suficiente para salvar a 17 familias en la noche de la tormenta. Y suficiente para que ese hijo tuviera que enfrentarse, solo y sin escapatoria, a todo lo que había hecho. ¿Sabes algo? La gente inteligente invierte en una cuenta bancaria. La gente sabia invierte en el alma. Si quieres alimentar tu alma cada semana con historias que cambian tu forma de ver la vida, suscríbete a este canal ahora mismo. ¿Desde qué ciudad nos escuchas? Escríbela en los comentarios. 2 segundos hoy para nutrirte toda la vida. Pero para entender cómo llegaron hasta ahí, hay que conocer primero la casa donde todo comenzó. Don Próspero Galaváez tenía la costumbre de hablar con la madera antes de trabajarla. No era una locura. Era lo que su padre le había enseñado cuando tenía 8 años. Allá en las laderas de la Sierra Madre, donde los pinos crecían tan altos que en las mañanas de niebla parecían desaparecer en el cielo. «Golpéala primero», le decía el viejo. «Escucha lo que te responde. La madera buena suena como campana. La madera podrida suena como mentira». 73 años después, don Próspero seguía escuchando. Esa tarde de octubre estaba en el patio de su casa, una construcción de adobe que él mismo había levantado 4 décadas atrás, con sus propias manos y las de doña Remedios. No era grande. 2 recámaras, una cocina con fogón de leña, una sala donde cabían exactamente 4 personas si no se movían mucho. Pero cada piedra, cada viga, cada grieta sellada con barro mezclado con paja, tenía historia. Tenía nombre. Carlitos llegó corriendo desde la escuela con la mochila golpeándole la espalda y los zapatos llenos de lodo del camino de terracería. «¡Abuelito!», gritó desde la entrada, sin aliento, «¡ya llegué!». Don Próspero levantó la vista del trozo de madera que estaba inspeccionando y sonrió de ese modo suyo, despacio, como quien no quiere gastar la alegría de una sola vez. «¿Ven?», le dijo, extendiéndole el pedazo de pino. «Golpéalo. Aquí, en el centro». El niño de 7 años obedeció sin preguntar por qué. Le dio un golpe con los nudillos. El sonido fue limpio, firme, como una nota musical pequeña suspendida en el aire frío de la tarde. «¿Escuchaste?», preguntó don Próspero. «Sonó bonito», dijo Carlitos. «Eso significa que es madera honesta», respondió el abuelo. «Madera que no te va a fallar cuando más la necesites». Adentro, doña Remedios Galaváez tenía las manos ocupadas en 2 cosas al mismo tiempo, como siempre había sido su manera de vivir. Con una mano revolvía el caldo de res que llenaba la cocina de un vapor espeso y aromático. Con la otra sostenía el antebrazo de don Isidro, el vecino del rancho de abajo, mientras le limpiaba una herida mal cicatrizada con agua hervida y una solución que ella misma preparaba con hierbas del monte. «Esto va a picar un poco», le advirtió con esa voz suya, ni dura ni blanda. La voz de alguien que ha dado malas noticias con compasión durante 40 años. Don Isidro apretó los dientes y no dijo nada. Sabía que las manos de doña Remedios dolían menos que cualquier otra alternativa disponible en 50 kilómetros a la redonda. Fue en ese momento cuando sonó el teléfono. Era Aurelio. Don Próspero entró a la cocina con Carlitos colgado de su brazo y contestó. «Papá», dijo la voz al otro lado, suave, casi demasiado suave. «¿Cómo están? Oye, te quería preguntar una cosa. ¿Los papeles de la casa los tienen guardados ahí o en algún otro lado?» Don Próspero frunció levemente el ceño. Era una pregunta extraña. Pero Aurelio ya estaba hablando de otra cosa, preguntando por Carlitos, diciendo que pronto iban a ir a visitarlos, que Fernanda mandaba saludos. Cuando colgó,
Don Próspero se quedó un momento mirando el teléfono sin decir nada. ¿Quién era?, preguntó doña Remedios sin levantar la vista de la herida de don Isidro. Aurelio, respondió él, preguntando por los papeles de la casa. Doña Remedios sí levantó la vista entonces, solo un segundo. Solo lo suficiente para que sus ojos se encontraran con los de su marido. Luego volvió a su trabajo sin decir nada. Esa noche, cuando Carlitos ya dormía y el monte afuera estaba negro y callado, don Próspero y doña Remedios se sentaron en el banco de madera que él había construido junto a la puerta principal. El cielo de la sierra tenía más estrellas de las que cualquier ciudad podía imaginar. Esta casa tiene nuestra vida adentro, dijo don Próspero en voz baja, casi para sí mismo. Cada clavo, cada piedra. Doña Remedios no respondió. Solo puso su mano sobre la de él. Adentro, Carlitos dormía tranquilo, ajeno a todo. Y en algún lugar del camino que bajaba hacia el pueblo, las luces del coche de Aurelio desaparecían en la oscuridad. 3 días después de aquella llamada extraña sobre los papeles, el licenciado Domínguez llegó un martes por la mañana, sin avisar. Don Próspero lo vio bajar de su camioneta desde la ventana de la cocina y sintió algo raro en el pecho, no dolor, no miedo exactamente, sino esa sensación que tienen los hombres que han vivido mucho tiempo en el monte, cuando el viento cambia de dirección sin razón aparente. Una señal que el cuerpo entiende antes que la mente. Salió a recibirlo. El licenciado Domínguez era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes de armazón oscuro y la costumbre de hablar mirando a los ojos de frente, sin rodeos. Había crecido en el mismo municipio que don Próspero. Se conocían de toda la vida. No venía como fiscal esa mañana. Venía como lo que también era. Un hombre que cargaba una deuda que nunca había podido pagar del todo. «Buenos días, don Próspero», dijo, y en su voz había algo que no encajaba con el saludo. Una pesadumbre, un peso. «Buenos días», respondió el anciano. «Pase». Se sentaron en la sala. Doña Remedios salió de la cocina limpiándose las manos en el delantal, y al ver la cara del licenciado se quedó quieta en el umbral, sin sentarse, como si alguna parte de ella supiera que era mejor estar de pie para lo que venía. El licenciado Domínguez sacó un sobre de su portafolio y lo puso sobre la mesa despacio, con cuidado, como si fuera algo frágil o algo peligroso. No estaba claro cuál de los dos. «Don Próspero», dijo, «recibí esto hace 3 días en el juzgado. Es una notificación de transferencia de propiedad. Esta propiedad». Don Próspero tomó el sobre. Lo abrió. Sacó los papeles doblados en 3 partes y los leyó. Los leyó 2 veces. Sus manos no temblaron. Eso fue lo primero que notó doña Remedios después, que las manos de su marido no temblaron. Solo se quedaron quietas sobre el papel. Muy quietas, como 2 piedras en el fondo de un río. «Esta no es mi firma», dijo don Próspero. Su voz era plana, sin inflexión. La voz de alguien que está usando toda su energía en no derrumbarse. «Lo sé», dijo el licenciado en voz baja. Doña Remedios se acercó. Miró el papel por encima del hombro de su marido. Reconoció la firma que pretendía ser la suya. Y sintió que el suelo bajo sus pies se volvía algo inestable, como tierra húmeda que no aguanta el peso. Fue en ese momento cuando escucharon el coche. 2 coches, en realidad. El primero era el de Aurelio. El segundo era un vehículo que ninguno de los dos había visto antes, con placas de la ciudad. Aurelio entró primero. Traía puesta una camisa nueva, planchada, como quien va a una reunión importante. Detrás de él entró Fernanda con esa manera suya de caminar, que siempre había incomodado a don Próspero sin que pudiera explicar por qué, erecta, calculada, como si midiera cada paso. Detrás de los dos entró un hombre de traje que don Próspero no conocía, con una carpeta bajo el brazo. Aurelio vio al licenciado Domínguez y algo cruzó por su cara, rápido, casi imperceptible. No era sorpresa, era contrariedad. «¿Papá?», dijo, y la voz le salió un tono más alta de lo que pretendía. «Mira, hay cosas que tenemos que hablar. Es complicado, pero ¿dónde está Carlitos?
lo interrumpió doña Remedios. Fernanda respondió antes que Aurelio. En el coche, doña Remedios, entendemos que esto es difícil, pero la situación es que legalmente la propiedad ya quiero ver a mi nieto, repitió doña Remedios. Y en su voz había algo que cortaba el aire como un cuchillo limpio. Aurelio hizo un gesto con la cabeza hacia afuera. Fernanda salió un momento y volvió con Carlitos de la mano, el niño con cara de no entender nada, mirando a su abuela con esos ojos grandes y café oscuro, que eran exactamente los ojos de don Próspero cuando era joven. «Abuela», dijo el niño. Doña Remedios se agachó y lo abrazó fuerte. Un segundo, solo un segundo, antes de que Fernanda lo apartara suavemente pero con firmeza. El hombre de traje empezó a hablar de fechas, de notificaciones, de plazos legales. Don Próspero no lo escuchó. Miraba a su hijo. Miraba esa camisa planchada, esa manera de no sostenerle la mirada, esas manos metidas en los bolsillos del pantalón. Fernanda fue la que pronunció las palabras finales, con una voz que no tenía temperatura, ni arriba ni abajo, como una lectura en voz alta. Tienen hasta mañana al mediodía para sacar sus cosas. Carlitos no entendió lo que eso significaba, pero sí entendió el sonido que hizo su abuela, ese sonido pequeño, casi inaudible, que no era exactamente un llanto sino algo anterior al llanto, algo que sale cuando una persona recibe un golpe en un lugar donde no sabía que podía doler. «Abue», dijo el niño, y estiró la mano hacia ella. Fernanda lo tomó del hombro y lo llevó afuera. Don Próspero no se movió de su silla mientras todos salían. Cuando el último coche desapareció por el camino de tierra, seguía sentado con los papeles en la mano, mirando la puerta abierta por donde entraba el aire frío de la sierra. El licenciado Domínguez puso una mano en su hombro. «Voy a ayudarle», dijo. «No sé cómo todavía, pero voy a ayudarle». Don Próspero asintió una sola vez, despacio. Afuera, el viento movía las ramas del pino que él mismo había plantado el día que nació Aurelio. Esa noche no durmieron. O si durmieron, fue ese sueño ligero y sin fondo que no descansa ni repara nada. Don Próspero se quedó sentado en el banco de la entrada hasta muy tarde, con los papeles falsos doblados sobre sus rodillas, escuchando el silencio del monte como si esperara que le dijera algo. Doña Remedios hervía y volvía a hervir agua en la cocina sin razón práctica, solo porque las manos necesitaban hacer algo mientras la mente procesaba lo que el corazón todavía no podía aceptar. A la mañana siguiente, con una bolsa de lona cada uno y sin mirar hacia atrás, don Próspero y doña Remedios subieron a la ladera. El terreno era poco más que nada. 200 metros cuadrados de tierra pedregosa en la ladera baja de la sierra, con un árbol de encino torcido en una esquina y un arroyo seco que solo corría en temporada de lluvias. El padre de doña Remedios lo había registrado a su nombre 40 años atrás, como parte de un reparto ejidal que nunca llegó a nada. Ella casi lo había olvidado. Era tierra que no servía para sembrar. Demasiado inclinada, demasiado rocosa, con una vista al cerro que en otro contexto hubiera sido bonita. En ese momento era lo único que tenían en el mundo. Don Próspero caminó el perímetro despacio, midiendo con sus pasos como había aprendido a medir desde niño, cuando su padre le enseñó que un hombre que conoce bien su terreno nunca está completamente perdido. Contó los pasos, calculó el desnivel, se agachó y tomó un puñado de tierra, la apretó, la olió. Doña Remedios lo observaba de pie junto al encino torcido, con los brazos cruzados y los ojos secos. Había llorado toda la noche, ya no le quedaban lágrimas para la mañana. «¿Qué ves?», le preguntó. Don Próspero soltó la tierra despacio, dejando que el viento se llevara los granos más finos entre sus dedos. «Veo suficiente», respondió. Fue entonces cuando escucharon el ruido del motor. La carreta de don Chuy Vargas apareció por el camino de terracería, levantando una nube de polvo, tirada por su mula vieja que conocía ese camino de tanto haberlo recorrido. En la carreta venía madera. Troncos de pino sierra apilados con cuidado, del grosor del antebrazo de un hombre, cortados en longitudes parejas. Don Chuy bajó de un salto con esa agilidad sorprendente que tenía para sus 70 años y escupió al lado del camino antes de hablar.
que era su manera de prepararse para decir algo importante. «Te dije desde el primer día que ese hijo tuyo no era bueno», dijo, mirando a don Próspero directamente. «Pero tú eres su padre y los padres no quieren ver». «Chuy», dijo don Próspero en tono de advertencia. «Ya sé, ya sé». El viejo levantó una mano. «No vine a restregártelo, vine a traerte esto». Señaló la madera con un gesto de la cabeza. «¿De dónde sacaste todo eso?», preguntó doña Remedios. «De mi terreno. Tengo más de lo que necesito y tú necesitas más de lo que tienes». Don Chuy se encogió de hombros como si la cosa no tuviera mayor importancia. «Además, me debes una botella de mezcal de hace 20 años, así que estamos a mano». Don Próspero miró la madera. La tocó. Pasó los dedos por la superficie áspera de los troncos, escuchando con las yemas como su padre le había enseñado. Golpeó uno con los nudillos. El sonido fue limpio, firme, como una campana pequeña. «Madera honesta», dijo en voz baja. Luego se enderezó y comenzó a explicarle a doña Remedios lo que iba a construir. No una casa cualquiera, una troje, como las que hacían los viejos de la sierra antes de que llegara el cemento, y el bloc, y la idea de que lo moderno era siempre mejor que lo antiguo. Paredes de troncos verticales encajados uno contra otro, sin clavos en las esquinas, solo madera encajada en madera con una precisión que venía de entender cómo trabaja el peso. Un techo de 2 aguas con pendiente pronunciada para que la nieve resbalara sola. Un interior pequeño pero sellado, donde el calor no tuviera por dónde escaparse. «Mi padre construyó una así en 1951», dijo don Próspero. «Duró 40 años sin que le tuvieran que cambiar una sola viga principal». Doña Remedios escuchaba con esa atención suya, práctica y ordenada, la misma con que escuchaba a sus pacientes describir síntomas. «¿Cuánto tiempo nos va a tomar?», preguntó. 3 semanas si no para de llover. 2 si nos apuramos. Fue en ese momento cuando sonó el teléfono de doña Remedios. Era un número desconocido. Contestó. La voz al otro lado era la de Fernanda, fría y precisa como siempre. «Doña Remedios, quiero que quede claro. Carlitos no va a poder visitarlos ni hablar con ustedes por el momento. Es mejor para él no estar en medio de esta situación. Espero que lo entiendan». La línea se cortó antes de que doña Remedios pudiera responder. Se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada. A 100 metros de ahí, sin que nadie lo supiera todavía, Carlitos estaba sentado en el asiento trasero del coche de su padre, mirando por la ventana hacia las montañas, con la frente apoyada en el vidrio frío, preguntándose por qué nadie le explicaba nada. Don Chuy vio la cara de doña Remedios y no preguntó. Solo fue a la carreta, agarró el primer tronco y se lo llevó al hombro hasta donde don Próspero había marcado el terreno. «Bueno», dijo. «¿A qué estamos esperando?». 3 días después de aquella primera mañana en el terreno, mientras sus manos encajaban la tercera muesca del poste central, a don Próspero le llegó el recuerdo de su padre. El padre de don Próspero había muerto un martes de febrero, con las manos llenas de astillas y una viga a medio terminar en el patio. No era una mala manera de irse, había dicho el viejo alguna vez. Un hombre debería morir haciendo lo que sabe. Don Próspero tenía 19 años cuando lo enterraron, y lo primero que hizo al regresar del cementerio fue ir al patio, tomar la viga que su padre había dejado a medio terminar y terminarla. No por tristeza, por respeto, porque dejar el trabajo incompleto hubiera sido una deshonra peor que cualquier llanto. 54 años después, en una ladera pedregosa de la sierra con 53 pesos en la bolsa y nada más, don Próspero descubrió que las manos no olvidan. Eso era lo más sorprendente. No el dolor de los músculos, no el frío que bajaba del cerro cada tarde con más fuerza, no la espalda que ya no era la de antes. Lo más sorprendente era que en cuanto sus manos tocaban la madera, algo en él se tranquilizaba. Como si el cuerpo supiera que mientras hubiera madera y herramientas y trabajo por hacer, todavía había un camino hacia adelante. Don Chuy lo observó durante 3 días antes de hablar. Habló una tarde mientras clavaban las últimas muescas del marco principal. Esas ranuras talladas a mano donde los troncos horizontales
Encajaban en los verticales sin necesidad de un solo clavo de metal. Solo madera contra madera, presión contra presión, la geometría antigua de quien construye para durar. Próspero, dijo don Chuy sin dejar de trabajar. Hay algo que te tengo que decir, y no sé cómo decírtelo sin que te duela. Las cosas que duelen no necesitan preparación, respondió don Próspero. Di lo que tienes que decir. Don Chuy soltó el tronco que sostenía y se limpió las manos en el pantalón. Hace 2 años vi a Aurelio reunido con un notario en la cantina de don Beto, un notario de Durango con mala fama, de los que firman lo que no deberían firmar. Hizo una pausa. En ese tiempo pensé que me equivocaba, que era algún negocio normal, pero me quedé callado y no debí quedarme callado. El silencio que cayó entre los 2 hombres fue largo y pesado. En el encino torcido de la esquina, el viento movía las ramas con un sonido que se parecía demasiado a una respiración. «No es tu culpa», dijo don Próspero finalmente. «Sí lo es», respondió don Chuy. «Un poco sí lo es». Don Próspero no discutió. Tomó el siguiente tronco, lo encajó en su ranura y lo golpeó con el mazo para asentarlo. El sonido fue seco, definitivo, como una puerta que se cierra. Para el mediodía, el primer marco estaba completo. 4 postes verticales, 2 vigas horizontales. Una estructura que todavía no parecía casa, pero que ya tenía la columna vertebral de una. Don Próspero se alejó 3 pasos y la miró con los brazos cruzados, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado, con esa manera suya de evaluar el trabajo que doña Remedios siempre decía que era igual a la manera que tenía de mirar a sus hijos cuando eran pequeños, buscando si estaban bien, buscando si algo faltaba. Doña Remedios llegó con la comida envuelta en un rebozo azul deslavado que había sido de su madre. Frijoles negros, arroz, tortillas hechas a mano esa mañana. Los 3 comieron en silencio sentados sobre los troncos sobrantes, con los platos en las rodillas y la vista puesta en el esqueleto de madera. «Tu padre estaría orgulloso», dijo doña Remedios en voz baja, mirando a su marido. Don Próspero no respondió de inmediato. Masticó despacio, tragó, miró el marco de madera que proyectaba su sombra larga sobre la tierra pedregosa. «Mi padre construyó su primera troje con menos madera que esta y más hijos que yo», dijo al fin. «Y duró 40 años. La mía va a durar más». Don Chuy soltó una carcajada corta, genuina. Modesto como siempre. Fue exactamente en ese momento cuando el sonido de un motor bajando por el camino de la sierra interrumpió la comida. Los 3 levantaron la vista al mismo tiempo. El coche de Aurelio apareció en la curva del cerro. Redujo la velocidad de manera imperceptible al pasar frente al terreno, lo suficiente para que quien iba adentro pudiera ver sin parecer que miraba. Y luego aceleró y desapareció en la siguiente curva. Don Chuy escupió al lado del camino. «Vino a ver si ya te rendiste». Don Próspero dejó el plato sobre el tronco y se puso de pie. Tomó su formón, se acercó al marco y comenzó a tallar la siguiente ranura con movimientos lentos y precisos, sin prisa y sin pausa, como el latido de algo que no tiene intención de detenerse. No dijo nada. No necesitaba decir nada. 2 semanas después, cuando el techo de la troje ya casi estaba completo y el frío de la sierra empezaba a tener dientes, el sonido llegó a las 2 de la mañana. No fue un crujido ni un derrumbe gradual. Fue un golpe seco y brutal, como si algo muy pesado hubiera caído desde muy alto, seguido de otro, y luego el ruido largo y continuo de madera rompiéndose en varios puntos al mismo tiempo. Ese sonido que cualquier carpintero reconoce en lo más profundo del estómago, porque sabe exactamente lo que significa. Don Próspero ya estaba sentado en la cama antes de que terminara el eco. No dijo nada. No despertó a doña Remedios. Se puso las botas en la oscuridad, con los dedos que reconocían los agujeros de las agujetas de pura memoria. Agarró la linterna de la mesita y salió. El camino al terreno eran 200 metros cuesta arriba. Los hizo en silencio, con la linterna apuntando al suelo porque en la sierra de noche los animales se asustan con la luz directa y él no quería más sorpresas.
El frío era del tipo que se mete entre la ropa y encuentra la piel sin importar cuántas capas se lleven encima. Cuando llegó al terreno y levantó la linterna, se detuvo. El techo había caído. No todo. Pero las vigas principales del lado derecho, las que habían tardado 4 días en levantar y ajustar con precisión milimétrica, estaban en el suelo, partidas en varios puntos con una limpieza que no venía de un accidente. La madera no se rompe así por el viento ni por el peso. Se rompe así cuando alguien sabe dónde golpear. Don Próspero caminó despacio entre los escombros, agachándose aquí y allá, pasando la linterna por los cortes, por las marcas. Encontró en el suelo, junto al poste central que habían tumbado primero, la huella de una bota con suela de patrón industrial, luego otra, luego una tercera, de diferente tamaño. 3 personas. Se quedó parado en el centro del desastre con la linterna en la mano, mirando lo que quedaba del trabajo de 2 semanas. El frío le mordía las orejas. Arriba, las estrellas de la sierra brillaban con esa indiferencia perfecta que tienen los objetos que llevan millones de años sin necesitar que nadie los entienda. No lloró, no maldijo, solo estuvo parado ahí un tiempo que no supo medir. Cuando volvió a la casa, doña Remedios estaba sentada en la cama con la luz encendida, esperándolo con esa cara que pone la gente cuando ya sabe la respuesta pero necesita escucharla de todas formas. «Lo tiraron», dijo don Próspero. Doña Remedios cerró los ojos un momento. Luego se levantó, se puso el rebozo sobre los hombros y dijo que iba a preparar café. No porque tuvieran ganas de café, sino porque a veces las manos necesitan hacer algo mientras la mente procesa lo que el corazón todavía no puede aceptar. Salieron juntos antes del amanecer, cuando el cielo todavía no decidía de qué color quería ser. Doña Remedios se sentó sobre uno de los troncos caídos y miró el desastre a la luz gris del alba. Sus manos, siempre ocupadas en algo, descansaban inertes sobre sus rodillas. Eso fue lo que más le dolió a don Próspero. Las manos quietas de su esposa. «Próspero», dijo ella finalmente, con una voz que intentaba ser firme y no llegaba del todo. «Ya no puedo más. ¿Cuánto más nos van a quitar?» Él no respondió. No tenía respuesta que valiera algo en ese momento. Se sentó a su lado y pusieron los hombros juntos, los 2 viejos en el frío de la madrugada, mirando lo que su hijo había mandado destruir. Fue entonces cuando el teléfono de don Próspero vibró. Un mensaje. De un número que no reconoció al principio, hasta que vio el nombre que el remitente había escrito al final, con esa ortografía todavía imperfecta de los niños que están aprendiendo. «Abuelito, soy yo, Carlitos. Papá habló por teléfono y dijo que mandó unos hombres. Yo los vi desde la ventana cuando salieron. Perdón que no avisé antes. ¿Están bien?» Don Próspero leyó el mensaje 2 veces. Luego le pasó el teléfono a doña Remedios sin decir nada. Ella lo leyó, y algo en su cara cambió. No de golpe, sino despacio. Como cuando una nube pasa frente al sol, y la luz regresa gradualmente sobre el campo. Las manos que habían estado quietas sobre sus rodillas se movieron. Tomaron el teléfono con cuidado, como si fuera algo frágil. Escribió una respuesta corta. «Estamos bien, mi amor. Gracias por avisarnos. No le digas a nadie que nos escribiste. Te queremos mucho». Luego levantó la vista hacia el cielo que empezaban a aclarar sobre el filo de la sierra, y respiró hondo. Ese tipo de respiración que no es suspiro sino decisión. «Vamos a necesitar más madera», dijo. Don Chuy llegó al terreno antes del amanecer y encontró a don Próspero ya trabajando. No era sorprendente. Lo sorprendente era otra cosa. Era la manera en que trabajaba. Sin rabia visible, sin movimientos bruscos, sin esa tensión en los hombros que tienen los hombres cuando hacen algo por coraje, en lugar de por convicción. Solo ese ritmo suyo, lento y continuo y absolutamente inamovible, como el agua de un río que no sabe detenerse. Don Chuy dejó la cantimplora en el suelo. Se persignó en silencio frente a los escombros y agarró el extremo opuesto del primer tronco sin decir una sola palabra. Así empezaron. Doña Remedios llegó 1 hora después con las manos ya ocupadas.
cargando en una mano una cubeta de arcilla mezclada con paja seca que había preparado desde antes del amanecer, y en la otra el rebozo azul atado en diagonal sobre el pecho para dejar los brazos libres. Se puso a sellar las ranuras de los postes que ya estaban de pie, empujando la mezcla con los dedos con esa misma precisión metódica con que durante 40 años había limpiado heridas y puesto vendajes, porque al final, pensó, construir y sanar no eran cosas tan distintas. La segunda vez fue más rápida, no porque el trabajo fuera más fácil, sino porque los tres sabían exactamente lo que hacían. Las manos recordaban las medidas, los cuerpos recordaban los movimientos. Lo que la primera vez había requerido cálculo y duda, la segunda vez salía solo, como una canción que se canta sin pensar en las letras. Para el mediodía, el marco principal estaba de pie otra vez. Los vecinos que pasaban por el camino ya no se reían. Algunos se detenían un momento, miraban y seguían su camino sin decir nada. Había algo en la imagen de esos dos viejos y su amigo construyendo por segunda vez lo que les habían destruido, que no invitaba a la burla. Invitaba a algo más incómodo que la burla, algo parecido al reconocimiento. Don Chuy lo notó primero. «Ya no se ríen», le dijo a don Próspero mientras descansaban bebiendo agua. «No», confirmó el anciano. «¿Sabes por qué?» Don Próspero miró el marco de madera. Luego miró el camino donde los vecinos pasaban con los ojos bajos. «Porque la primera vez pensaron que éramos tercos», dijo. «La segunda vez ya saben que somos otra cosa». Don Chuy asintió despacio, como quien escucha algo que ya sabía pero necesitaba escuchar en voz alta. Fue al atardecer cuando apareció don Melesio. Era el hombre más viejo del municipio. 80 y tantos años que nadie sabía exactamente cuántos. Con una memoria para el clima que los habitantes de la sierra respetaban más que cualquier pronóstico de radio. Caminaba apoyado en un bastón de encino, despacio, con esa dignidad particular de los viejos que han sobrevivido suficientes inviernos como para no tenerles miedo, pero sí respeto. Se detuvo frente al terreno, miró el cielo hacia el norte, entrecerró los ojos, aspiró el aire por la nariz 2 veces. «Buenas tardes, don Próspero», dijo. «Buenas tardes, don Melesio». El viejo señaló el horizonte norte con su bastón, donde las nubes tenían ese color particular, no exactamente gris, sino algo entre gris y amarillo enfermizo, como cielo que está preparando algo que no quiere anunciar todavía. «Se viene una tormenta», dijo. «Grande, la más grande que haya visto en 50 años. Lo siento en cómo huele el aire». Hizo una pausa. «¿Tienen cuánto para terminar esa casa?» Don Próspero miró el marco. Calculó en silencio. «1 semana», respondió. Don Melesio asintió. Dio media vuelta y empezó a alejarse por el camino con su bastón. «Apúrense», dijo sin voltear. Don Próspero clavó el último clavo del techo cuando el primer golpe de viento llegó desde el norte. No fue una ráfaga suave. Fue un muro de aire que bajó de la sierra con una fuerza que dobló los pinos jóvenes de la ladera como si fueran pasto, que levantó tierra y nieve seca del suelo, y la convirtió en una cortina blanca que borraba el mundo a 10 metros de distancia. El cielo tenía ese color que don Melesio había señalado con su bastón, ese amarillo enfermizo que ya no era amarillo sino algo sin nombre, el color de algo que no tiene intención de disculparse. Don Próspero bajó de la escalera despacio. Sin apresurarse, guardó el martillo en la caja de herramientas y entró a la troje. Adentro, doña Remedios había encendido un fuego pequeño en el fogón de piedras que habían construido en la esquina norte, el lado que recibía menos viento. Las llamas eran modestas, del tamaño de 2 manos juntas, pero el calor ya había comenzado a hacer su trabajo silencioso, absorbido por la madera de los muros, guardado en la masa de los troncos apilados, distribuido de manera lenta y uniforme por todo el espacio interior. El termómetro de pared que don Chuy había traído como regalo marcaba 19 grados. Afuera, a 800 metros ladera abajo, la casa nueva de Aurelio estaba descubriendo sus propios secretos. El concreto de las paredes, vaciado con prisa por una constructora barata que Aurelio había contratado para ahorrar dinero, tenía microfisuras que el calor del verano había mantenido cerradas,
El frío extremo las abría. Fernanda escuchó el primer crujido a las 11 de la noche y pensó que era el viento. El segundo crujido, 20 minutos después, hizo que el cuadro de la sala cayera de su gancho. El tercero apareció como una línea oscura y delgada, que cruzó la pared de la cocina de un extremo al otro como una firma. Fernanda llamó a Aurelio a gritos desde la cocina. Aurelio estaba en la sala tratando de tapar con cinta adhesiva una grieta en la ventana por donde el viento entraba con un silbido agudo y constante. La cinta no se pegaba porque el marco estaba húmedo. Sus manos temblaban, no solo de frío. A medianoche llegaron los primeros vecinos a la troje. Don Próspero abrió la puerta y el viento intentó arrancársela de las manos. Afuera estaba el matrimonio Fuentes, los del rancho de arriba, con 2 cobijas sobre los hombros, y una expresión que no era exactamente vergüenza, sino algo anterior a la vergüenza. Ese momento en que el orgullo todavía existe, pero ya no importa. Don Próspero, dijo el señor Fuentes, el techo de mi casa está cediendo. Don Próspero se hizo a un lado sin decir nada. Doña Remedios ya estaba poniendo más leña al fuego. Llegaron otros después. La familia Reséndiz. El viejo Candelario con su perro. La señora Amparo, que había sido de las primeras en reírse cuando vio los troncos apilados en el terreno, y que ahora entraba mirando el piso. Nadie habló de eso. No era el momento. A la 1 de la mañana sonó el teléfono de don Próspero. El número era el de Aurelio. Lo dejó sonar 3 veces. Luego contestó. Del otro lado llegó la voz de su hijo, tensa y reducida a lo esencial. «Papá, la casa se está abriendo. Carlitos está aquí». Don Próspero miró el fogón donde el fuego pequeño seguía haciendo su trabajo tranquilo e inamovible. «La puerta está abierta», dijo. Y colgó. La troje estaba llena de gente y de un calor que venía de la madera misma, de los troncos que habían absorbido días de pequeños fuegos, y los devolvían ahora con generosidad, como la tierra que recuerda el verano durante el invierno. Entonces, en el momento en que nadie lo esperaba, llegó un golpe a la puerta. Pequeño, casi imperceptible entre el rugido del viento, como el puño de alguien muy pequeño. El puño que golpeó la puerta era tan pequeño que don Próspero pensó al principio que era el viento encontrando alguna grieta nueva en la madera. Pero el viento no golpea 2 veces en el mismo lugar con ese ritmo particular, pausado y persistente, de alguien que ha decidido que va a esperar lo que sea necesario. Abrió la puerta. La tormenta entró primero, ese muro de aire helado que la sierra había estado acumulando durante horas. Y detrás de él, casi invisible entre la nieve que volaba horizontal, estaba Carlitos. 7 años. Zapatos de velcro azul empapados hasta el forro. La chamarra abotonada hasta el cuello, pero completamente inútil contra un frío de esa categoría. Los labios del color que tienen las cosas cuando el calor las ha abandonado por completo. Y los ojos. Esos ojos grandes y café oscuro que eran los ojos de don Próspero cuando era joven. Completamente abiertos y completamente presentes. Sin miedo, solo con esa determinación tranquila de quien tomó una decisión y la cumplió. Don Próspero lo tomó por los brazos y lo metió adentro en un solo movimiento. El calor de la troje lo golpeó como algo físico. Carlitos parpadeó. Sus hombros, que habían estado subidos hasta las orejas durante los 2 kilómetros que había caminado solo en la oscuridad y la nieve, bajaron despacio, como si el cuerpo fuera soltando una tensión que había cargado demasiado tiempo para ser de un niño de 7 años. Doña Remedios no preguntó nada. No hizo falta. Cruzó el cuarto entre la gente. Llegó hasta su nieto y lo tomó entre sus brazos sin decir una sola palabra. Carlitos levantó los suyos y la abrazó por el cuello con esa fuerza particular de los niños pequeños, que es desproporcionada y absoluta y no sabe de medias tintas. El cuarto entero se quedó en silencio. No fue un silencio incómodo. Fue el silencio de muchas personas que están viendo algo verdadero y tienen la suficiente decencia para no interrumpirlo. Doña Remedios lloró. No con aspavientos ni sollozos, solo con esas 2 o 3 lágrimas que salen cuando el alivio es tan grande que el cuerpo no sabe procesarlo de otra manera.
Carlitos le sintió el temblor en el pecho y la apretó más fuerte. Como si a sus 7 años entendiera que a veces los grandes también necesitan que alguien los sostenga. Luego el niño levantó la cabeza y le dijo algo al oído. Abuelita. Yo sabía que aquí iba a estar caliente. Aurelio llevaba 20 minutos parado en el rincón del fondo, apartado de los demás, con los brazos cruzados sobre el pecho. Había llegado con una herida en la frente y la expresión de quien acaba de ver derrumbarse todo lo que construyó. Nadie le había hablado. Nadie le había preguntado nada. Cuando vio entrar a Carlitos, algo en su cara se movió. No fue un derrumbe. Fue algo más pequeño y más irreversible, como cuando una grieta aparece en una piedra que parecía sólida, y uno sabe que ya nada va a ser igual aunque la piedra todavía esté de pie. Carlitos lo vio desde los brazos de su abuela. «¿Papá?», dijo. Solo eso, sin acusación, sin alivio. Solo el nombre, con esa neutralidad terrible de los niños que todavía no han aprendido a esconder lo que sienten. Aurelio abrió la boca, la cerró. Bajó la vista al suelo. Doña Remedios dejó a Carlitos envuelto en una cobija junto al fogón, tomó su maletín negro de 40 años y empezó a trabajar en silencio entre la gente, vendando, revisando, haciendo lo que siempre había sabido hacer. Don Próspero se quedó junto a la puerta, miró a Carlitos dormido junto al fuego, miró a Doña Remedios moviéndose entre la gente con sus manos que no olvidaban. Luego miró a Aurelio. Aurelio lo miraba a él. El viento rugía afuera con una furia que parecía personal. Adentro, la madera sostenía todo en silencio, como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. Ninguno de los dos habló. No era el momento para las palabras. La tormenta duró 2 días más. Cuando por fin se fue, cada quien volvió a lo que le quedaba. La sierra tardó 2 semanas en contar sus muertos. No muertos de personas, afortunadamente. Muertos de techos, de muros, de proyectos construidos con prisa y con materiales baratos, y con la arrogancia de quien cree que el dinero puede comprar lo que solo da el tiempo. El municipio contó 17 techos dañados, 9 muros colapsados, 4 casas declaradas inhabitables. La troje de don Próspero no apareció en ninguna lista. El licenciado Domínguez llegó un jueves que amanecía despejado, con ese azul particular que solo existe después de una tormenta grande, como si el aire hubiera sido lavado hasta quedar completamente transparente. Traía una carpeta bajo el brazo que don Próspero reconoció de inmediato por su grosor. Se sentaron afuera, en los troncos que habían servido de bancas desde el primer día. El notario habló, dijo el licenciado sin preámbulos. Decidió que su libertad valía más que su lealtad. El análisis grafológico confirmó las falsificaciones, y los mensajes de Carlitos, aunque son de un menor, un juez los admitió como evidencia circunstancial. Don Próspero escuchó sin moverse, con las manos sobre las rodillas y la vista en el filo de la sierra. «¿Cuándo?», preguntó. «Esta mañana». Doña Remedios, que había escuchado desde la entrada con Carlitos dormido adentro, se limpió las manos en el delantal y fue a despertar al niño. Lo que siguió fue breve y sin dramatismo, que es como ocurren las cosas importantes cuando han tardado demasiado en ocurrir. Subieron en la camioneta de don Chuy, que insistió en manejar aunque nadie se lo pidió. Llegaron a la casa grande con las paredes todavía agrietadas. Aurelio estaba en el patio, solo, sentado en los escalones con una taza de café entre las manos, y esa expresión de los hombres que han pasado muchas noches sin dormir, pensando en lo que hicieron. Los vio llegar. No huyó. Solo dejó la taza sobre el escalón con un cuidado exagerado, como si en ese gesto pequeño pudiera retener algo que ya sabía que no podía retener. El licenciado leyó los cargos. Aurelio escuchó con la cabeza baja. Cuando los 2 funcionarios se acercaron, extendió las manos él solo, antes de que nadie se las pidiera. Ese gesto fue lo que hizo que a doña Remedios le temblara el labio un segundo, porque reconoció en él algo del niño que había sido. El mismo niño que extendía las manos así cuando se había portado mal, y sabía que no tenía sentido negarlo.
Fue entonces cuando el licenciado se volvió hacia ella. Doña Remedios. Hace 22 años usted caminó 40 minutos de madrugada para atender a mis hijos con 42 de fiebre. Se quedó hasta que amaneció. Nunca me pasó cuenta. Doña Remedios frunció el ceño buscando en la memoria. El niño de los Domínguez, dijo. El que se llamaba como su abuelo. Se llama Rodrigo. Se casa en abril, estudió ingeniería. El licenciado hizo una pausa. Por eso estoy aquí, no solo por la ley. Media hora después, don Próspero y doña Remedios estaban frente a su casa. La misma de siempre. El pino en el patio que don Próspero había plantado el día que nació Aurelio. La ventana de la cocina que había que empujar hacia arriba para que abriera bien. Las marcas en el marco de la puerta donde habían medido la estatura de Aurelio cada año de su infancia. Don Próspero no entró de inmediato. Carlitos le jaló la mano desde abajo. «Abuelito, ¿vamos a entrar?» Don Próspero miró el pino, miró la ventana, miró a doña Remedios, luego miró a su nieto, y algo en su cara se asentó, como la tierra después de la lluvia cuando vuelve a ser firme. «Vamos», dijo. Un mes después de volver a su casa, con Carlitos durmiendo en la recámara pequeña que había sido de Aurelio de niño, la primavera llegó a la sierra sin pedir permiso. Primero fueron las hierbas entre las piedras, esas hierbas pequeñas y tercas que no esperan a que nadie les diga que ya pasó el peligro. Luego los álamos junto al arroyo, sacando sus hojas nuevas con esa urgencia de los árboles que han sobrevivido un invierno difícil, y tienen prisa por recordar que siguen vivos. Luego el olor. Ese olor a tierra húmeda y resina de pino que en la sierra significa que el mundo ha decidido continuar. Carlitos aprendió a escuchar la madera ese mes de marzo. Don Próspero le enseñó igual que su padre le había enseñado a él, sin explicaciones largas, solo con la práctica de poner los nudillos sobre la superficie y prestar atención al sonido que regresaba. Madera honesta, madera podrida, madera que aguanta y madera que miente. El niño aprendía rápido, con esa concentración que tienen los niños cuando algo les importa de verdad. Una mañana Carlitos golpeó un tronco y levantó la vista. «Este suena como campana», dijo. «Madera honesta», confirmó don Próspero. Carlitos frunció el ceño, pensando. ¿Y la gente también suena así? ¿Como campana o como mentira? Don Próspero lo miró un momento. Luego asintió despacio. «También», dijo, «si sabes escuchar». El centro de reclusión quedaba a 40 minutos por la carretera federal. Don Próspero fue solo un martes, sin decirle a nadie a dónde iba, aunque doña Remedios lo supo de todas formas porque llevaban 50 años casados. No dijo nada. Solo le puso en la mano, cuando salía, un termo de café con tapa azul. La sala de visitas olía a desinfectante y a café malo. Aurelio entró con el uniforme gris que hacía que todos los hombres adentro parecieran la misma persona. Había adelgazado. Se sentó frente a su padre, puso las manos sobre la mesa y abrió la boca para decir algo. No le salieron las palabras. Intentó 2 veces. La tercera cerró la boca y bajó la vista, y sus ojos se llenaron de algo que no llegó a ser llanto, pero que estuvo muy cerca. Don Próspero lo observó en silencio. Luego se levantó despacio, rodeó la mesa y puso su mano sobre el hombro de su hijo. No lo abrazó. No habló. Solo dejó la mano ahí, pesada y quieta, como una viga que sostiene sin hacer ruido. Aurelio cerró los ojos. Por la ventana pequeña de la sala entraba una franja de luz de marzo, directa y sin obstáculos, del tipo de luz que no pregunta si uno se la merece. Esa tarde, cuando don Próspero regresó, Carlitos corrió a recibirlo desde la puerta con los zapatos llenos de lodo, igual que siempre. «Abuelito, ¿me enseñas a hacer una ranura como las de las esquinas?» Don Próspero colgó su chamarra, miró a su nieto, luego miró a doña Remedios, que estaba en la cocina con las manos en la masa, y los ojos que preguntaban sin preguntar. Asintió hacia ella. Solo eso, ella entendió. «Ven», le dijo al niño, «te voy a enseñar lo que me enseñó mi padre».
y salieron juntos al patio donde la madera esperaba, bajo el cielo abierto de la sierra, con el olor a primavera y a resina y a tierra que recuerda, siempre recuerda.